Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido al programa de Cómo adquirir sabiduría. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata. Y aquí estamos para que sea Dios bendiciendo su vida. Vamos a estar orando. Aquí están mis hijos. El maestro de la palabra, Sinaí Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Vamos a pedirle a Ezequías que ore para iniciar el programa de cómo adquirir sabiduría. Amén. Padre Santo Celestial, Señor mi Dios, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este día, dándote gracias por tu amor y tu comprensión hacia cada uno de nosotros. Padre, en esta hora venimos delante de ti, poniendo este programa, Señor mi Dios, para que seas tú, Señor mi Dios, dándonos a cada uno de nosotros sabiduría e inteligencia para entender este capítulo, Señor mi Dios, que vamos a leer. Te rogamos, Padre, que seas tú bendiciendo las vidas de las personas que oyen este programa con nosotros, y te pedimos que cumpla las peticiones de sus corazones y de sus oraciones. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo Proverbio capítulo 28. Vista de que Proverbio capítulo 28 es correspondiente al día de hoy. Perdón, Proverbio capítulo 29. Hoy es jueves 29 de enero del año 2026. Y vamos a orar la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo voy a leer los primeros 7 versículos, después Ezequías 7, Sinaí era 7 y Josías el resto. Amén. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cuando los justos, oigan bien, cuando un hombre es reprendido, ¿verdad? Y endurece la cerviz, ¿qué significa? Si yo, por decirle, llamo la atención a Sinaí, le digo, hija, no haga eso está mal. ¿Y qué hace ella? En vez de decir, sí, mamá, ser noble, ¿verdad? Tiene toda la razón, no lo voy a hacer. Esa es una persona sabia. Pero cuando la persona no lo hace y se pone brava y endurece su cerviz, ¿qué dice la palabra? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. A mí cuando era pequeña mi mamá me regañaba o mi abuela me regañaba, ¿verdad? No hagas eso no se hace, eso está mal, eso no le agrada a Dios. Y gracias a Dios las tres no éramos ninguno de dura cerviz. Las tres escuchábamos y agarrábamos temor cuando éramos pequeñas. Y después cuando grande, pues quedamos dos agarrando el temor de la reprensión. Pero había una que tenía una cerviz dura, muy dura. Entre mis hermanas había la rebelde, la que no hacía caso, la que se ponía brava cuando las regañaban, la que se molestaba cuando las regañaban, la que decía que quería hacer lo que le diera la gana, la que quería hacer su voluntad y no la que estaba en la casa. La voluntad de Dios, que era la que nos decía mi abuela, mi mamá, que teníamos que hacer. Y ella fue muy quebrantada. Hasta el sol de hoy ha sido quebrantada. Y a veces Dios no solamente nos quebranta, sino que nos quita la vida. Porque Dios no va a permitir que personas vengan al mundo a hacerle daño a lo justo. Y justo es aquel cristiano, aquel que busca de Dios. Entonces tú no vas a tener hijos para que te hagan daño, porque Dios ve tus lágrimas. Dios ve que amaste a un hijo o una hija, la pediste con tanto amor, y esa hija ahora te desobedece, te maldice, te desea mal, te trata con indiferencia. Pues Dios ve tus lágrimas y Dios o la quebranta o lo quita. Por eso tenemos que no podemos ser de dura cerviz, porque el hombre que reprendido es exhortarlo, regañarlo, llamarle la atención. Esto no se hace, eso no le agrada a Dios. Y si esa persona tiene sabiduría y ama a Dios y a su madre o a su padre que lo exhorta o que lo reprende, escucha y no se pone brava ni bravo. Pero el que no, dice, endurece la cerviz y anda con cara de perro, con cara de amargura, endureciendo la cerviz. ¿Y qué pasa con esa persona? De repente ¡pum!, quebrantado. ¿Por mí? No, por Dios, porque Jehová Dios de los ejércitos es el que lo hace. Entonces debemos ser humildes cuando Dios nos está
corrigiendo. Amén. ¿Verdad, Ezequías? Así es. Así es. Por eso Ezequías siempre carga una sonrisa, porque no tiene dura cerviz. Porque él sabe que será quebrantado. ¿Estás haciendo el devocional? Porque estamos haciendo el devocional todos aquí Familia. en familia. Sí, tengo la Biblia. Ok. Le agradezco. Entonces dice que no habrá medicina para ese hijo. Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué significa esto? Cuando los justos son los que llevan ¿cómo se? Dime, José. Cuando el pueblo gime es que el pueblo está llorando y está triste, como pasa cuando hay un barrio. ¿Se han dado cuenta? En los barrios la gente no es feliz porque los que dominan ahí son los malandros, los ladrones, no los policías. Por eso el pueblo gime, no es feliz. Pero en las ciudades, como pasa, o sea, las ciudades tienen más control, tienen más policías, más cámaras, más control y la gente es feliz, está alegre. Porque los que dominan son justos. A veces, hay veces que los policías no son justos, pero hay veces que sí. ¿Qué te parece, Ezequiel? Es correcto lo que Josías dice. Así es. Y cuando el justo domina, todo es alegría, como ahorita que está el pueblo de El Salvador siendo dominado por un hijo verdadero de Dios, Nayib Bukele. ¿Y qué había en El Salvador? En esa nación había desgracia. Llega este hombre justo, temeroso de Dios, un hombre de buen testimonio, un hombre de bendición, y que le ha dado Dios 2 periodos de gobierno donde ese país ha sido tan próspero que no se ha vuelto a sufrir de hambre y que ya no se ven los ladrones en la calle. Porque primero no es arrogante ni altivo, es una persona humilde, de un corazón sencillo, con humildad. No es rebelde. Dios no puede estar en el corazón de una persona que sea rebelde, que no haga caso ni a lo que están a su lado, ni mucho menos a Dios. ¿Por qué? Porque la rebeldía no lo deja escuchar nada. Por eso tenemos que guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, para que cuando sean grandes no sean castigo para la persona con quien le toque casarse, porque es un castigo vivir con una persona rebelde, es un castigo vivir con una persona llena de rencor, llena de vanagloria, llena de orgullo, llena de altivez, llena de tanta abominación, porque todo eso es abominación para Dios, que la persona, sea mujer o sea hombre, que le toque un personaje de esto, vive castigada, tanto en lo espiritual como en lo material. ¿Por qué? Porque escogió mal. ¿O por qué? Porque no tuvo discernimiento para saber la perversidad de corazón de la pareja que le tocó o que buscó. Entonces, criemos hijos de bendición para que si le toca ser gobernante de nación, sean gobernantes de bendición y no sean calamidad para otros. Dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Claro, un hijo sabio es aquel hijo de la cual uno le da un consejo, lo atiende. Un hijo sabio es aquel que le dice a otro, no hagas esto que está mal. Tengo un testimonio muy hermoso de Josías. Nos llamaron de la iglesia y nos dijeron que a Josías lo invitaron a hacer algo malo y él le dijo que no, y no había nadie que lo estuviera viendo, solamente él tenía temor a Jehová y le dijo que no, y gracias a Dios que Josías le dijo que no, porque lo vieron todas las cámaras de la iglesia y vinieron a felicitar. Ese chino está con Dios, ese chino es de Dios, pues vimos esto y esto, y él dijo que no, y no se prestó para hacer las cosas malas dentro del templo. Entonces tú tienes que saber criar a tus hijos para que sean sabios, para que cuando estén sueltos en la calle no hagan maldad, sino que tengan temor a Jehová y no hagan lo malo, porque saben que Jehová lo está viendo. No que papá y mamá me están viendo, no, que Jehová lo está viendo. Entonces esos son hombres sabios, porque el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Entonces, ¿qué hizo? Una alegría para nosotros. Al igual que Sinaís, al igual que Ezequías, en sus momentos que le ha tocado hacer cosas que no son bien, ellos nos han contado y nos da alegría saber que por su boca ellos no se han contaminado con algunos hermanos que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Y eso es ser sabio. Eso es ser sabio. El hijo sabio no anda hablando mal de su familia ni mal poniendo a su familia. El hijo sabio edifica su casa y
ora para que su casa, su hogar, su familia sea de bendición. Y eso alegra al padre. El hijo necio anda demostrando en la calle que vive infeliz en su familia. Y entonces, ¿qué pasa con esas personas? Dios no la toma como sabia. Y son tristeza y amargura para los padres. ¿Y qué pasa con eso? Que la bendición de Dios no está en esas personas. Porque el hijo necio, Dios no lo bendice. Así que sean hijos sabios, edifiquen su casa, hagan caso a Dios en todo. Que sus padres se alegren porque son hijos sabios que obedecen la palabra de Dios. Que sus padres sean de bendición para ustedes y que ustedes, los problemas de la casa queden en la casa. Porque así es, los problemas de la casa quedan en la casa. El hijo necio lleva los problemas de la casa a la calle y queda mal puesto delante de los demás. Dice, imagínate, si esa hija o ese hijo viene a contar todas las dificultades de su hogar, cuando se case va a contar todo lo que pasa con su mujer. ¿Qué confianza puede haber en una persona así? Eso es para que ustedes lo sepan. Cuando los problemas del hogar, al menos que sean violaciones, al menos que sean explotación, que te exploten, diga, no aguanto más, mi padre me tiene trabajando 24 horas, necesito auxilio porque vengo cansado y tengo que entregarle todo el dinero. Y eso es una explotación. O que lo violen, ni lo quiera Dios, o la violen, tienen que hablarlo porque esos son abusos sexuales. Pero si eso no lo hay en su hogar y hay conflicto, como en todos los hogares tienen conflicto. Se ven los hijos orar para que Dios sea el que traiga amor a su familia y a sus padres. Y entonces el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, alegra a Dios y alegra a sus padres terrenales también. Y si no tiene padre terrenal, entonces tú alegras a Dios. Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Un hombre que se la pasa viendo pornografía, un hombre que se la pasa viendo cosas malignas, o pagando prepago, o haciendo cosas ilegales, metiéndose en las casas rosadas, como le dicen en algunos países, o yendo a los prostíbulos para acostarse con mujeres rameras, dice que perderá los bienes. Porque las mujeres así, lo único que hacen es quitarle los bienes a estas personas, porque no son mujeres de nadie, son de todos. Y como no se conforman ni se llenan, a todo le quitan. El rey con el juicio afirma la tierra, porque un rey tiene que tener juicio. Nuestro Padre Celestial con su juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Pero hay presidentes, reyes o políticos que dicen, no, tráeme tanto, así la persona no tenga, tiene que conseguirlo como sea. ¿Para qué? Para llevarle los presentes a esa persona. Y eso hace que destruya el pueblo, porque es como cuando antes que cobraban impuestos y así la persona no tuviera plata, tenía que pagar el impuesto, y si no le quitaban a los hijos como paga. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Nosotros no podemos hacerle daño a nuestro prójimo porque estamos teniendo red contra nosotros mismos. Porque el que hace daño le irá mal. Por eso es que a veces me dicen, que usted habla mucho, que todo esto, pero yo no hablo para maldición. Yo no hablo para dar un mal consejo. Yo no hablo para que se pierdan las personas. Yo no hablo para que se pongan en contra de Dios. Yo no hablo cosas malignas. Yo hablo para ver si entienden que hay un Dios en el cielo que los ama y que está esperando por cada uno de nosotros que les recibamos y que lo aceptemos y le obedezcamos. Pero aquellas personas que hablan para maldad, para división, para que las otras personas se pierdan, para desestabilizar un hogar, para desestabilizar una empresa, esas personas se están tendiendo re contra ellos mismos, porque todo lo malo que tú hagas aquí en la tierra se te devuelve. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Los hombres malos tienden lazo para sí mismos. Los hombres malos se hacen daño a sí mismos. El hombre malo siempre está pensando cómo vengarse, cómo de quitármela, cómo matar a fulano, aquel me cae mal, tanto que me hicieron. Vive lleno de rencores,
lleno de venganza, lleno de malicia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que esa persona transgresora, mala, sea hombre o sea mujer, hay lazos, y esos lazos están amarrados al rencor, al odio, al desprecio, a la venganza, y tienen que romper con esos lazos para que dejen de ser hombres y mujeres malas. Mas el justo cantará y se alegrará. ¿Por qué? El justo cantará y se alegrará, porque el justo, la palabra de Dios lo dice, es aquel que todos los días está leyendo el horóscopo. No. ¿Está buscando adivinación? No. ¿Está consultando brujos? No. El justo todos los días está delante de la presencia de Dios, buscando que Dios le hable audiblemente, buscando que Dios esté con él en todos los días de su vida, buscando perfeccionarse en los caminos de Dios, porque nadie es perfecto, buscando adquirir sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Hace una disciplina diaria de orar o de vigilar o de ayunar para estar más cerca de Dios. El hombre justo saca tiempo para Dios y no pone el problema por encima de Dios, sino a Dios por encima del problema. Amén. Entonces por eso dice, mas el justo cantará y se alegrará. Aleluya. Dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. No entiende sabiduría. Entonces, conoce el justo la causa de los pobres. Por eso el justo trata de ayudar al pobre. Por eso el justo trata de ser consciente con el pobre y darle una mano amiga, proveerle alimentos o ropa o ayudarlo en su problema, siempre dirigido por Dios, ¿verdad? Porque él está consciente de la causa del pobre, conoce la causa de los pobres. Mas el impío no entiende sabiduría, porque el impío no entiende por qué la gente a veces son pobres. En un personaje que dijo en Venezuela, llamado Diosdado Cabello, los pobres tienen que morirse todos, hay que matar a todos los pobres. Y él era pobre, se hizo rico por el camino malo y ya se olvidó de dónde viene. Nosotros no podemos menospreciar al pobre ni denigrar al pobre, sino tenderle la mano. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí mis 7 versículos. Acuérdense que el impío no entiende sabiduría, por eso tú hablas con un impío. Impío es aquel que conoce la verdad, que sabe que Dios existe, pero no le sigue ni lo respeta. Por eso estaba leyendo en 1 de Samuel, capítulo 2, que los hijos de Elí, el levita o el pastor, como le decimos ahora, no conocían a Jehová. Eran impíos porque se habían criado dentro de un templo cristiano, pero no amaban ni respetaban a Jehová. Sabiendo lo bueno y lo malo, no le tenían temor a Jehová. Incluso le robaban la ofrenda a Jehová sin ningún temor. Eran impíos. Entonces, así pasa en muchas familias. Tengo tías y tíos que fueron criados en un hogar cristiano, pero eran impíos porque querían hacer lo que les daba la gana, querían ir a las discotecas, querían beber cerveza, querían hacer lo malo. Entonces conocían a Dios, pero no le amaban ni le respetaban y murieron sin Dios. Siendo criados en un hogar cristiano, eran impíos porque su corazón son de dura cerviz, que no abren su corazón para que Dios entre y sea el que domine sus vidas, sino que ellos mismos quieren sacar a Dios y dominar sus vidas, que será para maldición. Así que mis amados hermanos, estemos constantes en la palabra de Dios, escudriñando su palabra, para que Dios nos ayude a mejorar nuestros pasos delante de Él. Amén. Ahora viene mi hijo Ezequías del 7 al 14. Amén. Y leemos la palabra del 7. Perdón, del 8 al 14. Leemos la palabra, la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, pero los sabios apartan la ira. Bueno, aquí nos enseñan que si hubieran habido por lo menos 10 hombres sabios en Sodoma, la ira divina hubiera sido apaciguada. Pero la ciudad, estando llena de burladores, causó que fuera quemada. Si hubieran habido hombres sabios en una ciudad llena de pecado, entonces Dios apartaría la ira. Pero no habían más que Lot. Por eso fue que Sodoma fue destruida. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría,
no tendrá reposo. Bueno, los hombres sabios son aquellos que aman la Biblia y que reciben la sabiduría de ella. El necio es alguien que desprecia la palabra y escoge su propio camino. Por consiguiente, todo lo que él hace está mal. No importa que se aire o que se ría. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, pero los rectos se preocupan por su alma. Bueno, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, a la persona que es justa, que va por buen camino. Podemos ver que Jezabel, en su odio contra Nabot y Elías, pues les causó muchos problemas, tanto al profeta como al dueño de la viña, que eran personas perfectas de camino en ese tiempo. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega. El necio es alguien que ignora la Biblia y por consiguiente da rienda suelta a su ira, o sea, imparte el concepto enojado de su mente, pero no es la mente de Cristo y no es, por lo tanto, legítimo. Su sabiduría no es una sabiduría divina, sino una terrenal, y no bendice a nadie. A la inversa, el hombre sabio es alguien que conoce su Biblia e intenta vivir, actuar y hasta enojarse conforme la Biblia lo representa. Ok, aquí dice, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. ¿Y qué más dice? Porque esta otra versión, más abajo. Pero los rectos se preocupan por su alma. Ok, aquí cuando los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, cuando una persona es sanguinaria, son aquellas personas que no están en los caminos de Dios. No significan amamatones. Son personas que no aman a Dios, son personas que no quieren, pueden conocer las reglas, pueden conocer los 10 mandamientos, pueden tener el conocimiento de Dios, pero le da rabia ver a un evangélico, le da rabia ver a una persona que anda en rectitud, le molesta ver a aquellos que andan consagrados a Dios y de paso desprecian el consejo y ni siquiera quieren ser amigos de esas personas. ¿Por qué? Porque aborrecen eso, pero aborrecen que el consejo que hay en esa persona. Y la otra que dice es que el sabio, ¿verdad?, se preocupa por su alma. ¿Y qué hace el sabio? Ora por esas personas sanguinarias, esas personas que no quieren aceptar a Dios. Más abajo dice, el necio da rienda suelta a su ira. El necio es aquel que no ha conocido a Dios. El necio es aquel que no ama a Dios. El necio es aquel que no acepta a Dios, pero para nada en su vida. Porque la palabra de Dios dice, airao, mas no pequéis. Así que tengan en cuenta ese versículo. Necio es todo aquel que a Dios lo tiene en 10º lugar o en ningún lugar en su vida. Necio es aquel que no escucha consejo. Necio es aquel que no anda en rectitud. Necio es aquel que le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esos son los necios. Y dan rienda suelta a su ira porque andan en necedad. En necedad. Necios es todo aquel que es lo contrario a Dios. Que la Biblia no vale nada. Que los caminos de Dios no valen nada. Que son sabios en su propio juicio. Hay muchos necios ateos, hay muchos necios testigos de Jehová, hay muchos necios bautistas, hay muchos necios. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy quien tomo mis decisiones, y eso son necedad. El verdadero sabio dice, mi decisión la toma Jehová. Entonces, necio es aquel que está en contra de Jehová para corregir a mi hijo. El necio es aquel que no ama a Dios. El necio es aquel que no busca de Dios. El necio es aquel que a Dios lo tiene en último lugar. Sigue Ezequiel. Amén, amados hermanos. Y continuamos donde lo dejamos. Vuelve a leer el 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega. ¿Cómo le dice la suya? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega.
Luego dice, cuando un gobernante atiende a las palabras mentirosas, todos sus ministros son impíos. Si un líder político se rodea de impíos, el consejo que él recibe de ellos será distorsionado, es decir, mentiras, porque un árbol corrupto no puede producir buen fruto. Así es, excelente. El pobre y el opresor se encontraron. El Señor alumbra los ojos de ambos. Aunque el pobre y el usurero se encuentran, dice aquí. Jehová alumbra los ojos de ambos. Correcto. Son diferentes versiones. Sí, son diferentes versiones. Aunque tanto el pobre y el opresor son totalmente diferentes, todavía el Señor conoce los corazones de los dos. Todos, por último, estarán llamados a rendir cuentas. El opresor puede engañar al pobre, pero no puede engañar a Dios. Así es. Luego nos dice, ¿hasta qué versículo me toca? 14. Perfecto. El rey que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme para siempre. El fruto del reino de una persona justa es bendición. Y el futuro del reino venidero del Mesías se describe en este proverbio. El rey juzga con verdad a los pobres, su trono será firme para siempre. El justo, como dice Ezequiel, que juzga con verdad a los pobres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Cuando una persona es justa, tiene a Cristo en su corazón, no se lleva de jueces falsos, fiscales falsos, sino que va a Cristo, que va al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en oración para tomar decisiones. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel fue el segundo al mando después del rey, y él oraba antes de tomar decisiones, porque él juzgaba con verdad. Y así muchos de los que salen en la Biblia no tomaban decisiones propias, sino que pedían a Dios revelación para que Dios les revelara qué debían hacer. Ese es el verdadero justo, el que no toma consejo ni decisiones en su propia opinión, sino que va al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en oración y pide que le dé la respuesta. Porque el que actúa en su propia opinión son necios, pero los que actúan bajo la ordenanza, la disciplina de nuestro Padre Celestial, buscando en Él la respuesta sabia, esos son los que se llaman justos. Cuando yo hago lo que me da la gana, puede ser cristiano, pero ya cuando una persona dice que hace lo que le da la gana, ya esa persona no es sabia, sino necia. Necia en toda la palabra. Porque dice su palabra, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces cuando ya yo digo, hago lo que me da la gana, Cristo no vive en mí. Pero cuando yo digo, voy a orar y que Dios me revele, entonces esa persona es justa y es sabia. Ezequiel siempre dice que Pablo decía, miserable de mí, que no puedo hacer lo que quiero. Entonces, esas son las personas sabias, que le gusta el alcohol, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque a Dios no le agrada. Entonces, no puedo hacer lo que quiera, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Apréndanse esas dos lecciones que leyó Ezequiel. Necio que se aira son todos los necios que Dios no está en su vida y que hacen lo que le da la gana. Esos son los necios y viven en ira, en rabia, todo el tiempo como una chispa, con un odio hacia los demás, con un desprecio, con una sed de venganza. Son necios, viven airados, porque Dios no vive en ellos. El necio no cree en Dios, ni busca de Dios. Es más, dice, sí, yo sé que Dios existe. ¿Y qué? He escuchado mucho necios decir eso. Yo, ¿cómo y qué? Yo he triunfado, tengo negocio, tengo esto. Yo no he necesitado a Dios. Son necios. Y son millonarios y son necios. Y dice, Dios no me ayudó a mí a montar mi empresa. Dios no me ayudó a mí a tener los millones que yo tengo. Son necios. Y son millonarios. También necios que son pobres. Si Dios existiera, yo no fuera pobre. Son necios. O necio cristiano. Sí, vamos a orar. Sí, pero tengo que trabajar. No puedo venir a la iglesia. ¿Por qué? Pues si no trabajo no como. Por eso no te congregas los domingos. Sí, no me congrego porque Dios no me va a bajar del cielo la plata para yo pagar el arriendo. Lo he escuchado.
son personas, dice ser cristiana, pero lo que tiene en su corazón es necedad. ¿Por qué? Porque ponen a Dios en cuarto, quinto, hermano, no tienen a Dios ni en su vida. Van al templo a escuchar mensajes para corregir sus pasos, pero a Dios lo tienen por debajo, porque dicen que no pueden congregarse los domingos, porque no pueden dejar de trabajar, porque Dios no le va a pagar el arriendo. Lo he escuchado. Entonces esos son cristianos necios y viven llenos de ira. ¿Por qué? Porque dicen, no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Acaso Dios me va a pagar el arriendo? Así le dicen a uno. Esos son personas necias. Así que, amados hermanos, el proverbio es para nosotros aprender de no cometer los errores que otros han cometido, no juzgar a nadie, sino orar por ello para que Dios lo ayude a enderezarse. Hay hijos que se enderezan con la boca y hay otros que se enderezan con palo, y también lo dice proverbio. Tengo personas cristianas que saben que los hijos no solamente con los labios aprenden, sino que hay que darle golpe o castigo. Y tengo personas impías, conocidas, que a sus hijos le dicen una cosa, no hacen caso y le caen a palo. Hasta le ponen los ojos morados y la nariz rota con sangre para poderlos corregir. El hijo hoy no lo ve, pero mañana, cuando le toque ser padre o madre, dirá, gracias a Dios, si es que son agradecidos, porque hay hijos e hijas necios. Gracias a Dios que me corrigieron a tiempo, ahora me toca corregir a los míos para que no tomen el mal camino. Amén. Seguimos con Sinaís. Amén. Y leemos el versículo 15. Bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Siguiendo con lo que decía mamá, la vara es importante para corregir al muchacho, igual que la corrección, van de la mano, tanto el castigo como las palabras, porque dan sabiduría, dice el versículo. Así la es. vara y la corrección dan sabiduría. Y dice, Entonces, estamos ahí afirmando lo que acabamos de decir. La vara y la corrección dan sabiduría. A mí me dieron golpes cuando era niña, con varitas de tamarindo que tienen espina. Y le agradezco, porque supuestamente nos orinábamos en la cama. Era una sola la que se orinaba y por una sola nos culpaban a las 3. Y yo no maldigo las correcciones. Aquí lo dice Dios. ¿La vara y qué, Sirey? y la corrección. La vara y la corrección. Hay hijos que se molestan con sus padres porque los corrigen. Y hay hijos que no entienden con la boca suave, sino con voz de truenos. Y hay que exasperar uno el carácter para ver si le entra algo en el cuerpo o en la mente, y si no, darles palo. Porque hay hijos, como dice la palabra de Dios, que entienden es con vara. Porque le hablas con la boca y se burlan de ti, no te hacen caso. Entonces, mis amados hermanos, pongan mano dura, porque esta es una generación de víboras, lo dice la Biblia. Pero tú tienes que ser un remanente de Dios en tu casa, de que tus hijos sean corregidos con amor para Dios y si no con vara, como lo dice la palabra de Dios. Y el necio dice que no, pero el sabio dice que sí. Amén. Amén. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Más cuando se consiente a un muchacho, pues, es vergüenza tanto para su madre como para su padre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Por eso los hijos no se consienten, Sinaí. Explique los versículos, ¿yo? ¿Por qué no se consienten los hijos? Porque son, ¿qué? Vergüenza para los padres. Siga. A ver, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Cuando los impíos son muchos, cuando los impíos se levantan, cuando son demasiados en la tierra, pues también es demasiado el pecado, es demasiado la maldad hacia las demás personas, porque esa es la transgresión. Se levantan en la tierra y es muy peligroso, tanto para todos. Pero nuestro consuelo es que los justos verán la ruina de ellos, porque lo que aquí se hace en la tierra, aquí se paga, y Dios no bendice a los impíos. Dice el versículo 17: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Es importante corregir a los hijos,
También dice Proverbios, en tanto hay esperanza. ¿Por qué? Porque dan descanso al alma de los padres, porque son alegría, como dicen versículos anteriores, porque le dan sabiduría, entonces dan descanso. O sea, puedes estar confiado de que tu hijo es una buena persona cuando lo corriges, porque sabes lo que tienes en casa, y dará alegría a tu alma. O sea, la corrección es importante, tanto la corrección como el enseñar. Amén, así es. Dice el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿por qué? Porque el pueblo necesita, por así decirlo, la incredulidad humana necesita saber qué viene adelante, necesita saber qué es lo que va a pasar en un futuro. ¿Por qué? Porque supongamos que no tienen esa plena confianza de que, o bueno, sí pueden tener esa plena confianza de que todo va a estar bien en el nombre de Dios, pero igual necesitan ver o saber o conocer o tener fechas de qué es lo que va a pasar en un futuro. Pero, dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué? Porque no necesita profecías, no necesita saber qué es lo que viene adelante, porque confía en la ley de Dios, confía en que Dios está con él y que Dios lo protege y lo cuida. Dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. El siervo, una persona que es empleada de otra, en la antigüedad era modo de compra, comprabas a una persona para que hiciera las cosas del quehacer, de la casa y cosas así, del campo, cuidar las ovejas y cosas por el estilo. No se corrige con palabras, dice la Biblia, porque entiende, mas no hace caso. Así que muchas de las maneras de enseñar es dando testimonio, ¿sí? Haciendo las cosas para que los demás aprendan. Y es como la repetición, hacer que la persona repita y repita y repita, porque es como la madre de la enseñanza, la repetición. Y bueno, dar ejemplo con testimonio. Y dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Una persona que promete mucho, que siempre dice que sí a todo, o que siempre dice estar disponible. Más esperanza hay del necio que de él. O sea, hay más esperanza de una persona que es necia, que vimos en versículos anteriores, que es mala, que no teme a Dios, que es castigo, que es vergüenza, que recibe, que pelea con el sabio. O sea, es una persona horrible. El necio es una persona horrible. Pero hay más esperanza del necio que de una persona ligera en sus palabras. Una persona que dice que sí a todo, o que está disponible para todo, o que promete que va a hacer absolutamente todo y no lo hace. Por eso es ligera en sus palabras, más no firme en sus acciones. Entonces hay más esperanza del necio que de esta persona. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El siervo mimado, cuando tienes, como habíamos visto anteriormente, también hay siervos que nacen en la casa y anteriormente se le decían criados, porque se los criaba dentro de la casa del amo. Igual comprados para que hicieran labores. Entonces el siervo criado desde la niñez, mimado desde la niñez, a la postre, por su amo, a la postre será su heredero. Un claro ejemplo de lo que vimos que podría haber pasado era el siervo damasquino de Abraham, que cuidaba todo lo que tenía y que desde niño estaba con Abraham, y cuando Dios le da la promesa de que tendrá descendencia, Abraham dice,
el único que veo el único que veo posible es a mi siervo que es de Damasco. Y pues así, si los amos no tenían hijos, pues entonces criaban a el hijo del siervo para que fuera el dueño de todo, o pues lo cuidaban más que a los demás siervos. Amén, y con esto termino mis 7 versículos. Ahora mi hermano Josías, del 22 al 27. Amén, gracias Sinaí, excelente explicación. Dice la palabra de Dios en ti, para eso se dice escudriñar las escrituras. Y dice así la palabra de Dios. Leemos la palabra bajo la dice del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. El hombre iracundo levanta contienda, y el furioso muchas veces peca. Cuando uno está peleando con el amigo, con el vecino, y uno está furioso, peca, porque lo mata. Uno acaba con la vida del vecino. Y el iracundo muchas veces levanta contienda, porque siempre vive airado. Siempre tiene esa molestia en el corazón, en el alma, y siempre tiene ganas de pelear con alguien. Entonces se mete con el vecino, da una conversación y la distorsiona para una pelea. Si el vecino es sabio y es una persona justa, se dará cuenta de que él es un necio y dejará de hablar con él. Y dice, ¿sabe qué, vecino? Sí, tiene razón, olvídate, que Dios lo bendiga. Y el iracundo, en su corazón, no se va a quedar como que, tuve la razón o algo, no, sino que se va a quedar molesto porque no pudo pelear con él. Así es, el iracundo no lleva a nadie. Bueno, el 23 dice así: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate. Ok. Una persona soberbia es una persona que se cree mucho, que se cree demasiado. Se cree mejor que los demás. Soberbio. Una persona que es soberbia, todo le abate. ¿Por qué? Porque empieza a pensar, los demás me tienen envidia, los demás hablan mal de mí porque no saben quién soy, los demás le abate. Una persona soberbia le abate ir en un taxi. ¿Por qué? Porque dice, no, esos son para pobres, yo soy millonario, mejor me voy caminando, o mejor busco un carro más grande, más cómodo, más bonito. Son soberbios. Una persona soberbia busca contender con el prójimo y le dice, niño pobre. Por eso no hay que ser soberbios. Y el otro decía, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La persona humilde siempre lo viven honrando. Siempre. Sí. Hay un ejemplo. Hay una iglesia que cuando la iglesia es justa y tiene justicia al Señor y todo es rectitud y todo está recto, cuando la iglesia es justa, todos son justos y al humilde lo honran. Hay un hermano de una iglesia que es humilde, el hermano, o sea, humilde no en el sentido de que es pobre, sino humilde en el sentido de que es humilde de espíritu. No es arrogante, es ejemplo de la iglesia. Y bueno, el hermano, como hay serpientes y lobos entre la iglesia, ha hecho un buen ejemplo como líder en el grupo que él tiene. Y lo iban a felicitar. Y hasta el pastor estaba de acuerdo con que lo felicitaran. Pero las víboras y las serpientes y los lobos que estaban ahí impidieron eso, metieron cizaña y no lo pudieron felicitar. Felicitaron a un montón de personas y hasta uno que no tenía nada que ver, pero a él no. Y hasta el pastor dijo, hay un premio para el hermano. O sea, todos nos dimos cuenta de eso. Fue triste. ¿Por qué? Porque hay víboras en la iglesia. Lamentablemente. Eso pasa por un pastor sin experiencia o por mal liderazgo. Bueno. Así es. Son personas que
como lo dice. Mejor no ser necio, ni arrogante, ni soberbio, ni altivo. Todas esas cosas son que no le agradan a Dios. Y el testimonio que acaba de decir Josías es real. Es humilde no es ser pobre. Humilde es ser una persona espíritu. Exactamente, con un espíritu sin mirar a los demás por debajo de los hombros. Cuando una persona ya mira a los demás por debajo de los hombros, ya esa persona es altiva. Pero una persona humilde mira a todos por igual, como lo miró Cristo. Siendo el Hijo de Dios, todo lo mira por igual. Sí, y sirve a los demás. Y sirve. Es mejor servir que ser servido. Así es. Sí. El 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, porque tienen un plan, escucha el plan, se da cuenta de que hay un error y no dice nada. Se da cuenta que lo pueden atrapar los policías y no dice nada. Uno, ¿por qué? Porque el cómplice tal vez tenga miedo del jefe, del ladrón, pero aborrece su propia alma, ya que al no decir nada, no decir, oye, tiene un error en el plan, al no aportar al plan, sale mal y los meten a los dos en la cárcel. Y el 25 dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La persona que confía en Dios será exaltada. Como Job. Job confió en el Señor, nunca lo maldijo, más bien lo bendijo, lo adoró en medio del desierto. Y fue exaltado y bendecido en gran manera. Tuvo una mujer más linda, aunque la otra mujer no lo vio, lo abandonó. Tuvo amigos mejores, se quedó con sus amigos y tuvo amigos mejores. Y fue exaltado frente a los amigos que no creyeron nada de él, haciendo que los amigos fueran avergonzados. Tuvo mejores amigos, tuvo una mejor esposa, tuvo un mejor rebaño, tuvo mejores hijos. Todo fue mejor. El 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Muchos buscan el favor del Hijo de Dios, de Jesucristo. Dicen, Señor, ayúdame, Jesús. Pero el juicio viene de Dios, de cada uno. Jesucristo sí puede ayudar, puede intentarlo, puede esforzarte para que tú no te vayas al infierno. Pero el juicio viene de Dios. El que decide es Dios. Así que el juicio no viene del príncipe, el juicio viene de Dios. Aunque busquen el favor del príncipe y el príncipe les haga el favor, el juicio va a venir de Dios. Así que, pero procuren en ir al cielo todos nosotros, en hacer las cosas bien. Porque imagínate que justamente el momento en que vayas a pecar te da un infarto al corazón. No, es tremendo. Ahí se habrá sabido si eras llamado o escogido. Bueno, el versículo 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. El inicuo es aquella persona que hace iniquidades. Así es. Roba, fuma, hace cosas malas, abominaciones, y hace asquerosidades. El justo es abominación para el impío y el impío para el justo. Así, viceversa. Y una persona justa de caminos rectos es abominación para el impío. ¿Por qué? Porque el impío quiere bailar, quiere drogarse, quiere ir a fiestas, quiere fornicar, quiere hacer todo eso por su libre albedrío. Pero el justo se mantiene recto en los caminos de Dios y dice que no. Por eso el impío lo abomina, porque dice, ay, usted no goza, no disfruta de nada. Entonces lo abomina al cristiano. Amén. Bendiciones. He terminado mis capítulos, versículos. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Eso fue todo por hoy y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.